Bienvenidos al canal. Esperamos que se entretengan unos minutos con esta nueva historia con IA. El misterio del faro y las desapariciones anuales. Un pueblo costero, envuelto en un manto de neblina y misterio, se alza solitario frente al mar. Sus calles empedradas y casas antiguas guardan secretos que el tiempo no ha logrado borrar. Los habitantes, aunque hospitalarios, parecen siempre tener una sombra de inquietud en sus ojos. Hace más de un siglo, comenzaron a ocurrir desapariciones inexplicables que dejaron a todos perplejos. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, desaparecían sin dejar rastro. Las familias, devastadas, buscaban respuestas, pero solo encontraban silencio y más preguntas. El miedo se instaló en los corazones de todos. Las autoridades, desconcertadas, no lograban encontrar una explicación lógica para los sucesos. Investigaciones exhaustivas, búsquedas intensas y teorías descabelladas no arrojaban ninguna luz sobre el misterio. Los archivos policiales se llenaron de informes sin conclusión, dejando al pueblo sumido en la desesperación y la incertidumbre. Con el pasar de los años, las desapariciones se convirtieron en un evento anual, siempre en la misma fecha. La coincidencia temporal inquietaba a los habitantes, quienes comenzaban a temer la llegada de ese día. Se organizaban vigilias, pero nada parecía detener el ciclo de desapariciones que golpeaba al pueblo sin piedad. Una constante en todas las desapariciones era la presencia de la luna llena. Su luz, reflejada en el mar, parecía ser testigo mudo de los eventos. Algunos comenzaron a creer en fuerzas sobrenaturales, mientras otros buscaban explicaciones más terrenales, pero la conexión con la luna llena era innegable. Un joven historiador, apasionado por los enigmas del pasado, llegó al pueblo costero con una misión clara. Su curiosidad lo llevó a investigar las desapariciones que habían desconcertado a generaciones. Con su mirada inquisitiva y su determinación inquebrantable, se convirtió en una figura clave en la búsqueda de respuestas. Un día, mientras exploraba la vieja biblioteca del pueblo, encontró un diario antiguo escondido entre libros polvorientos. El hallazgo lo emocionó profundamente, pues intuía que contenía pistas esenciales. Ese diario, escrito con una caligrafía cuidadosa, pertenecía a alguien que había desaparecido misteriosamente hace más de un siglo. El historiador decidió dedicarse por completo a desentrañar el misterio. Sintió una conexión personal con los desaparecidos y una responsabilidad de revelar la verdad. Su investigación se convirtió en una obsesión, guiada por el deseo de honrar a quienes se habían desvanecido sin dejar rastro. Las primeras conexiones comenzaron a surgir a medida que estudiaba meticulosamente cada palabra del diario. Notó patrones y detalles que los demás habían pasado por alto. Cada página revelaba fragmentos de un rompecabezas que, aunque incompleto, empezaba a tomar forma en su mente. Profundizando en sus investigaciones, el historiador descubrió una inquietante relación entre las desapariciones y antiguos rituales practicados en el pueblo. Esta conexión lo llevó a cuestionar la historia oficial y a buscar respuestas en lugares olvidados. Su búsqueda se convirtió en una carrera contra el tiempo, mientras desentrañaba secretos que habían permanecido ocultos durante generaciones. El joven historiador comenzó a descubrir conexiones inquietantes entre las desapariciones y antiguos rituales practicados por los primeros habitantes del pueblo. Estos rituales, ligados a la luna llena, parecían ser una constante en cada desaparición. Los documentos antiguos sugerían que los rituales tenían un propósito oscuro y misterioso. Intrigado por estas revelaciones, el historiador pronto se encontró con referencias recurrentes a un faro abandonado en la costa. El faro, envuelto en leyendas y supersticiones, parecía ser un punto central en la red de misterios que rodeaban las desapariciones. Nadie había visitado el faro en décadas. Decidido a descubrir la verdad, el historiador se preparó para su primer viaje al faro. Con una mezcla de emoción y nerviosismo, se adentró en el camino que lo llevaría a la estructura solitaria. El paisaje desolado y el viento salado añadían una atmósfera de inquietud a su travesía. Al llegar al faro, el historiador quedó impresionado por su imponente presencia y el aire de abandono que lo rodeaba. La estructura, erosionada por el tiempo y el mar, parecía guardar secretos antiguos. A medida que se acercaba, sintió una extraña sensación de ser observado. Dentro del faro, el historiador encontró una serie de objetos antiguos y símbolos rituales tallados en las paredes. Estos descubrimientos corroboraban las teorías sobre los rituales y las desapariciones. La atmósfera pesada y el silencio ominoso aumentaban la sensación de misterio mientras examinaba cada hallazgo con detenimiento. El historiador, armado con una linterna y un cuaderno, se adentró en el faro abandonado. El lugar,
cubierto de polvo y telarañas, emanaba una sensación de abandono y misterio. Cada paso resonaba en el silencio, amplificando la sensación de estar a punto de descubrir algo trascendental. Dentro del faro, el historiador encontró objetos antiguos esparcidos por el suelo. Había viejas fotografías, manuscritos descoloridos y extraños símbolos tallados en las paredes. Todo parecía señalar hacia un pasado oscuro y olvidado, un tiempo en el que el faro no solo guiaba barcos, sino también rituales oscuros. Mientras examinaba los manuscritos, el historiador comenzó a reconstruir los eventos del pasado. Los documentos sugerían que el faro había sido el epicentro de actividades inexplicables. Poco a poco, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, revelando una conexión directa con las desapariciones misteriosas. El diario antiguo encontrado pertenecía a uno de los primeros desaparecidos. Sus páginas detallaban noches de luna llena y rituales en el faro. La narración del diario era inquietante, describiendo visiones espectrales y voces susurrantes que guiaban a los participantes hacia el faro, donde nunca más se les volvía a ver. La historia del primer desaparecido resultó ser clave. Su relación con el faro y las descripciones detalladas de los rituales ofrecieron una nueva perspectiva sobre las desapariciones. El historiador se dio cuenta de que estas no eran simples coincidencias, sino eventos interconectados a lo largo de los años, con el faro como testigo mudo. El historiador comenzó a trazar conexiones entre las desapariciones a través de los años. Observó que cada uno de los desaparecidos tenía algún vínculo con el faro abandonado, ya fuera mediante relatos familiares o antiguas cartas. El patrón parecía repetirse generación tras generación, tejiendo una red de misterio. Las leyendas del pueblo sobre el faro cobraban vida a medida que el historiador profundizaba en sus investigaciones. Los relatos de luces misteriosas y voces en la noche se hacían más frecuentes. Los habitantes más ancianos hablaban con temor y reverencia de aquel lugar olvidado por el tiempo. Entrevistando a los habitantes del pueblo, el historiador recogió testimonios estremecedores. Familias enteras habían sido marcadas por las desapariciones, y muchas guardaban objetos y recuerdos de sus seres queridos perdidos. Los relatos coincidían en detalles inquietantes, creando un mosaico de dolor y misterio sin resolver. Los testimonios de los familiares de los desaparecidos revelaron un patrón claro. Todos los desaparecidos habían sido vistos por última vez cerca del faro, y la mayoría había mencionado tener sueños o visiones perturbadoras en los días previos. El misterio parecía entrelazarse con lo sobrenatural de manera innegable. El historiador descubrió un patrón inquietante en las desapariciones. Todas ocurrían en noches de luna llena, lo que coincidía con antiguos rituales mencionados en el diario. La luna llena, con su brillo etéreo, parecía ser la clave que desvelaría el enigma que había atormentado al pueblo durante más de un siglo. El historiador, tras un minucioso análisis, descubre una inquietante relación entre los antiguos rituales y la luna llena. Cada desaparición coincide con la fase lunar, lo que sugiere que los rituales ancestrales podrían estar vinculados a fuerzas desconocidas que se activan en este momento específico del ciclo lunar. Intrigado por esta posible conexión, el historiador decide investigar más a fondo las historias ocultas del pasado del pueblo. Descubre registros antiguos y testimonios que revelan la práctica de rituales oscuros destinados a invocar poderes sobrenaturales, realizados en noches de luna llena en el enigmático faro. Para comprender mejor estos rituales, el historiador recurre a la perspectiva histórica. Examina documentos y relatos que detallan la vida en el pueblo hace siglos, revelando una comunidad que vivía bajo la influencia de creencias y prácticas místicas, a menudo en secreto, temiendo el juicio de forasteros. A medida que el historiador profundiza en los archivos y bibliotecas locales, encuentra registros que apuntan a una serie de desapariciones similares en otros pueblos costeros. Estos documentos sugieren que el fenómeno podría no estar limitado a su pueblo, sino formar parte de un patrón mucho más amplio y antiguo. Las nuevas pistas encontradas motivan al historiador a continuar su investigación. Descubre mapas antiguos que señalan ubicaciones de rituales y encuentra referencias a textos prohibidos. Cada hallazgo lo acerca más a desentrañar el misterio, revelando una red de prácticas ocultas que trascienden el tiempo y el espacio. El joven historiador, decidido a resolver el enigma, se sumerge en antiguas bibliotecas y archivos locales. Entre polvorientos documentos y viejas cartas, descubre inquietantes pistas que sugieren la existencia de un culto ancestral. Cada hallazgo lo acerca más a la verdad y aviva su determinación de desentrañar el misterio. Una noche de luna llena, el historiador emprende un peligroso viaje al faro, armado con sus recientes descubrimientos. La atmósfera es densa y opresiva, pero la necesidad de respuestas lo impulsa a seguir adelante.
siente que está a punto de desvelar un secreto largamente guardado. Al llegar al faro, el joven se enfrenta a experiencias personales que desafían su comprensión. Sombras inquietantes y susurros etéreos lo rodean, intensificando el aura de misterio que envuelve el lugar. Cada paso dentro del faro parece acercarlo a lo desconocido, aumentando su ansiedad y curiosidad. En medio de su exploración, el historiador se topa con fenómenos inexplicables que sacuden su escepticismo. Puertas que se cierran solas, luces que parpadean y una sensación constante de ser observado lo hacen cuestionar la realidad. Estas experiencias lo empujan a confrontar sus miedos más profundos. Finalmente, en un momento de confrontación, el historiador enfrenta el núcleo del misterio. La verdad, oculta tras décadas de superstición y leyendas, se revela con impactante claridad. La conexión entre los rituales, la luna llena y las desapariciones emerge, transformando su comprensión de la historia y del propio pueblo. El verdadero origen de las desapariciones reveló un antiguo pacto realizado por los primeros habitantes del pueblo con fuerzas oscuras. Este acuerdo, sellado bajo la luz de la luna llena, exigía un sacrificio anual para asegurar la prosperidad del pueblo. La historia, oculta por generaciones, finalmente salió a la luz. El impacto de estos descubrimientos sacudió profundamente a los habitantes del pueblo. Las autoridades, sorprendidas y desconcertadas, comenzaron a reabrir casos antiguos, buscando más pistas. La comunidad, dividida entre la incredulidad y la aceptación, se enfrentó a una realidad aterradora que había acechado sus vidas sin que lo supieran. El historiador reflexionó sobre cómo el pasado puede influir en el presente. Las desapariciones, vistas ahora bajo una nueva luz, revelaron la importancia de entender y preservar la historia. Recordó a los desaparecidos y reafirmó la necesidad de enfrentar y aprender de los errores pasados para evitar repetirlos. Las autoridades actuales, conscientes de la gravedad de los descubrimientos, implementaron medidas para proteger a la comunidad. Se realizaron rituales de purificación y se prohibió el acceso al faro. Además, se promovió la educación sobre la historia local, con la esperanza de prevenir futuros eventos similares y sanar las heridas del pueblo. El historiador hizo un llamado a la acción, instando a la comunidad y a las generaciones futuras a investigar y preservar su historia. Subrayó la importancia de mantener viva la memoria colectiva, aprender de los errores del pasado y asegurarse de que los sacrificios de aquellos que desaparecieron no fueran en vano. Y así termina la historia de hoy. Ojalá la hayan disfrutado. Suscríbanse para motivarme a crear más contenido para ustedes. Y si tienen alguna idea para una historia nueva, déjenme saber en los comentarios y con gusto los atenderemos. Hasta la próxima.